Hola, soy Diego Gutiérrez Pérez de Dimor Trading y vamos a analizar en este vídeo algunos de los cruces más importantes de Forex. Comenzamos por el dólar australiano y dólar americano. Estamos en un gráfico semanal para tener una mayor perspectiva. Bueno, aquí podemos observar las tres últimas velas semanales. Claramente son bajistas. Estamos viendo cómo está retornando justamente al punto de partida donde se inició todo este tramo alcista. No hay ni más ni menos que un rebote dentro de una tendencia a medio plazo bajista, y vemos cómo se aproxima a la zona del 1.08658. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aquí tenemos un lateral que fue lo que hizo techo después de una tendencia previa alcista y que tiene un objetivo teórico en 0.8212. Así que de momento seguimos bajo ese influjo de ese objetivo. Aquí tenemos lo que fue la ruptura, el pullback, y a continuación ya estamos viendo nuevo techo, formando techo, este rebote, y a continuación caída con bastante violencia. Y bueno, de momento esto tiene pinta todavía de continuar cayendo. Sin embargo, la pérdida de los 0.8658 lo que iba a hacer sería agravar todavía más la situación bajista, puesto que este es el último mínimo relativo descendente. Por tanto, va a ser un nivel que hay que tener muy controlado, porque si no, posiblemente vayamos a buscar justamente los mínimos que tenemos aquí. Vamos a ver, la visita a los 0.8083 pues sería algo más que posible, ya que sería nuestro punto de referencia. Una vez perdiéramos los 0.8658, ya vemos que esa es una zona aquí de soporte y aquí actuó precisamente como resistencia. Así que de momento seguimos bajo ese influjo. La semana pasada ya consiguió el objetivo por ruptura del lateral. Vamos a verlo en un gráfico diario. Bueno, aquí lo tenemos, el objetivo por ruptura está marcado en 0.8926, objetivo que alcanzó en la caída. Como vemos, es un movimiento bastante violento. Vamos a ver si justamente en esta zona de 0.8658 pudiera haber algún tipo de reacción alcista, algún tipo de rebote. Aquí tenemos claramente que está el mercado bastante sobrevendido, tal como podemos observar con esta fuerte movimiento. Esta verticalidad nos muestra la gran fortaleza bajista y podría producirse en cualquier momento algún rebote, pero que en principio no iba a cambiar para nada la tendencia que tenemos. Hay que observar, como decía anteriormente, que venimos de una tendencia claramente bajista, y lo que estamos viendo ahora mismo, esto fue un rebote dentro de la tendencia bajista, y ahora mismo estamos nuevamente continuando la tendencia, el movimiento a favor de la tendencia de medio plazo. Así que el punto importante va a ser esta zona aquí de 0.8658, aunque me parece a mí que no va a ser un nivel muy importante como soporte, pero sí que podríamos ver algún intento de rebote, que es algo que no se puede descartar. Sin embargo, tampoco vamos a pensar que pueda ocurrir, sino que es probable que en algún momento muy próximo, debido a la fuerte sobreventa, se pueda producir dicho rebote. Sin embargo, la tendencia sigue siendo claramente bajista. Pasamos a la libra esterlina, dólar americano. Bueno, aquí teníamos un gran movimiento dentro de un canal bajista, ruptura, continuación movimiento dentro de un canal alcista, se produce una ruptura. Vemos aquí que esto es el gráfico semanal de dicho cruce. Vemos aquí la cantidad de velas bajistas. Es un movimiento muy vertical, muy violento, y que nos deja patente que los bajistas, después de este fuerte movimiento, hacía falta una nueva corrección. De momento se ha aproximado a la zona del 50% de retroceso de todo este impulso alcista, donde parece ser que, observando la sombra de la penúltima y antepenúltima semana, nos está indicando que sobre la zona del 1.60 está habiendo un interés por parte del alcista por alejar las caídas. Vamos a ver un gráfico diario. Aquí teníamos un hueco. Dicho hueco, en principio, podría ser tomado como un hueco de continuación. En este caso era de agotamiento. Vemos cómo se forma un rebote. Tras una vela aquí aparece una peonza,
justamente nos muestra indecisión y a continuación hubo un rebote muy próximo, como indicaba la zona del 1.60, el 50% de retroceso del impulso que estaba viendo, este impulso de aquí que tenemos. Bueno, se anuló dicho hueco, pero inmediatamente hemos visto nuevamente cómo están nuevamente los bajistas tirando, aunque no con tanta fortaleza como se había visto en semanas anteriores. Bueno, de momento la situación sigue siendo bajista en el corto plazo y una corrección dentro de todo este impulso alcista. Va a ser muy importante controlar a la baja este mínimo aquí sobre, vamos a tener una referencia lo más exacta posible, sobre 1.6050, su pérdida lo que nos haría sería mostrarnos que estamos ante un nuevo mínimo relativo descendente y por tanto continuaría el movimiento bajista de corto plazo. En principio, todo lo que no sea una superación en cierre por encima de 1.6459, es decir, 1.6460 en cierre por encima, pues bueno, sí que sería una señal de que podríamos estar ante una señal de giro en gráfico diario que habría que confirmar en gráfico semanal. Pero desde luego, bueno, sería un buen indicativo de que se podría estar realizando un nuevo cambio de tendencia en el más estricto corto plazo. Así que de momento hay que controlar esta parte de arriba, este máximo y este mínimo. Este mínimo, bueno, una nueva caída y la zona del 61,8% alrededor del 1.5720, como tenemos aquí, va a ser un punto clave porque vemos como justamente aquí y aquí, bueno, está en la misma cresta, mismo nivel y va a ser una zona que habrá que controlar. Vamos a dibujar una línea horizontal. Aquí lo tenemos. Sobre 1.5727, 1.5720 sería la próxima parada en caso de perderse este mínimo. Así que de momento en el más estricto corto plazo seguimos dentro de una tendencia bajista y corrigiendo todo este movimiento alcista. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una caída hasta el 61,8%, el 1.5720, bueno, ya nos estaría indicando que la tendencia que teníamos alcista, bueno, está muy debilitada y costaría muchísimo trabajo volver a reanudarse a favor del sentido de dicha tendencia, con lo cual ya estaría bastante tocado y es más posible que pudiéramos ver algún intento de rebote al alza para nuevamente volver a caer. Así que habrá que estar muy pendiente justamente en torno a los 1.60, que va a ser un nivel muy importante en caso de que continúe la caída. Sin embargo, si vemos una nueva reacción, porque de momento lo que estamos viendo es un tanteo, durante algunos días hemos estado viendo sobre el 38,2%, pero finalmente ya en la sesión del viernes ya tuvimos un cierre por debajo nuevamente, con lo cual, bueno, la presión vendedora continúa. Así que están muy pendientes de esto, pero la tendencia, como digo, en corto plazo sigue siendo bajista. Pasamos al euro en dólar. Bueno, aquí tenemos el gráfico semanal. Tenemos una tendencia con 1, 2, 3 toques, lo cual nos indica que era una directriz bastante fiable hasta que fue rota. Aquí teníamos que hizo techo en una forma de cuña ascendente, ruptura, se alcanzó el objetivo por ruptura y continuaron las caídas. Las caídas nos han llevado al 1.2681 en el cierre del viernes y estamos en una zona de soporte entre el 1.2625 y 1.2750. Como podemos ver aquí, toque, un toque, otro toque, otro toque aquí, incluso aquí hay un toque haciendo como resistencia, decía aquí soporte, aquí soporte, aquí vemos lo que sería ruptura, pero básicamente la mayoría de estas rupturas que vemos aquí son sombras, con lo cual el cuerpo queda justamente comprendido en la zona de soporte y aquí vemos más o menos lo mismo con alguna penetración, pero básicamente luego aquí sí que tenemos penetración al alza, pero son solamente las mechas. Normalmente cuando veamos mechas en una parte superior, zona de resistencia, veamos mechas superiores, esto nos indica que hay una presión vendedora o de bajista que está intentando hacer caer nuevamente la cotización. Al contrario, cuando vemos esta sombra alargada, como en este caso o aquí, lo que suponemos es que los compradores están aquí situados y pretenden que la cotización siga subiendo.
mantienen a raya a los bajistas. De momento la caída está siendo, como vemos, muy vertical. Aquí se puede esperar cualquier rebote, estamos en una zona importante que podría haber algún rebote, pero desde luego la situación ahora mismo está bastante tocada, ya que se ha perdido realmente el 61,8% de retroceso de todo este impulso alcista, con lo cual la tendencia previa que teníamos aquí, marcada por esta directriz alcista, ya totalmente está muy tocada y difícilmente pueden remontar, no ya en el corto plazo, sino incluso en el medio plazo va a ser muy difícil que veamos nuevamente la cotización ascender. Yo creo que las caídas pueden continuar, vamos a ver lo que ocurre en esta zona de soporte, pero tal y como tuvimos el cierre de este viernes, la situación pinta desde luego muy mal. Entonces sí que habrá que ponerse a pensar de que posiblemente veamos una visita ya a la zona de 1.2043, que no sería para nada descartable. Aunque antes habría que ver una zona en 1.24, que podría ser una zona claramente también de soporte, que a lo mejor podríamos dar un intento no ya de movimiento al alza, sino en todo caso, una vez perdido esta zona de soporte, caer hasta aquí. Vamos a dibujarlo para tenerlo, esta zona del 1.24, y ver algún tipo de pullback hacia la antigua zona de soporte. Aunque como ya he dicho, la pérdida de 61,8 ya no está indicando, era un nivel de soporte, incluso como vemos aquí por la sombra, en la zona de soporte, y que ha sido perforada, bueno, pero con bastante fuerza por parte de los bajistas, con lo cual la que sería la tendencia de corto o medio plazo sigue siendo claramente bajista y de luego no tiene perspectiva de intentar cambiar. Vamos a ver los gráficos diarios. Bueno, aquí lo estamos viendo precisamente la ruptura de dicha directriz, caída, como vemos, muchísima verticalidad en la caída. De momento, bueno, esto no pinta para nada bien. Vemos la ruptura, justamente aquí estaba hablando que este 1.2790, el 61,8%, era un punto de apoyo importante como soporte, y sin embargo, bueno, ya en la sesión del viernes, bueno, la rompió con bastante facilidad. Vamos a ver si aguanta este segundo nivel de zona de soporte, porque si no, como les digo, la visita 1.24 va a ser más que probable, y no descarto para nada incluso una continuación hacia la zona de 1.2043. Si no ya en el corto plazo, sí, dentro de medio plazo, dentro de unos meses, podríamos ver la visita a los 1.2043. Para mí no es nada descartable después de ver el movimiento que hay aquí. Como no hay una reacción al alza rápida por parte de la alcista, muy posiblemente, bueno, veamos esa visita a 1.2043, porque la zona 1.24 sería el siguiente punto de apoyo, y desde luego yo no descartaría, pues como mencionaba, ahora 1.2043. Pasamos al dólar americano, dólar canadiense. Bueno, que como vemos en estas dos líneas, nos muestra una directriz alcista con diferentes toques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos muestra una gran fiabilidad. De momento estamos viendo un movimiento formando diente de sierra. En la sesión, bueno, de la semana, esta semana hemos tenido, bueno, un movimiento bastante fuerte por parte de los alcistas, lo cual nuevamente nos cerró en 1.1155, y bueno, yo en este momento no descarto la visita para nada a la zona de 1.1276, nuevamente visitando los máximos de este año 2014, y como vemos también máximos de unos años posteriores, como podemos observar. Este es el gráfico semanal y pensé que este fue el máximo 2011, 2012 estaríamos hablando de este máximo, con lo cual la verdad que durante el último trimestre de 2012 hasta prácticamente principio de 2014 ha hecho una gran subida. La corrección, hay que darse cuenta aquí que es increíble, justamente se gira en el 38,2% de retroceso de todo el impulso. Aquí se forma en gráfico semanal, como estamos mencionando, una pauta candlestick, que es una peonza. La peonza muestra indecisión, y precisamente un gráfico semanal, pues bueno, siempre tiene mayor importancia que si lo viéramos en un gráfico diario. Es como comparar una peonza en gráfico diario a una peonza en un gráfico de una hora. Siempre cuanto mayor el espacio temporal, más fiable suele ser. Así que fue justamente el punto de inicio de este nuevo
rebote después de la corrección. No obstante, mientras no se supere el 1.1276, no podemos dar por reanudada la tendencia alcista. Sin embargo, en principio estamos viendo cómo la zona del 1.09 está siendo una zona donde realmente aquí están entrando los toros. Vemos las largas mechas que hay en esta zona. Perdón, las largas mechas inferiores nos indican que aquí están entrando toros, añadiendo o bien entrando con una nueva posición, y desde luego, bueno, el sentimiento alcista que tiene, bueno, es más que patente. Entonces, de momento yo lo veo con intención de seguir subiendo, y vamos a ver eso porque la posibilidad de irse al 1.13 es más que probable. Evidentemente, toda una caída que se perdiera en 1.09 en gráfico semanal, bueno, podría ser una primera señal de que podríamos estar ante una situación bastante complicada, y la pérdida de este mínimo aquí, que este es nuestro último mínimo relativo ascendente y por tanto el más importante, sí que significaría ya que podríamos estar ante una corrección mayor y por tanto una tendencia dentro del medio plazo claramente bajista. Así que de momento aquí lo recomendable sería mantenerse alcista mientras no se pierda en cierre semanal 1.09, y ya más próximo estaríamos hablando de 1.0650, sí que sería el nivel que, bueno, habría que vigilar en caso de que viéramos algún tipo de movimiento a la baja. En principio podría ser incluso buscando la directriz, que también ha funcionado en anteriores ocasiones, y puede ser un tramo alcista. De luego está claro que ahora mismo, fijándonos en el gráfico del periodo en el que estamos dentro de una tendencia claramente alcista. Pasamos al dólar franco suizo, gráfico semanal. Bueno, pues aquí lo tenemos justamente cerrando el viernes en una zona de resistencia importante entre los 0.9512 y 0.9570. Como podemos observar aquí, actúa como resistencia, como resistencia, como resistencia, aquí incluso como soporte estaría actuando, con lo cual esta va a ser una zona muy importante a vigilar. De momento está claro que la fortaleza alcista a simple vista cualquiera puede constatarla, la vela blanca, y no deja lugar a duda, con una gran fortaleza y una gran verticalidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ya estamos justamente aquí, porque está formándose dentro de lo que sería el estocástico un patrón de cuñas. Si lo dibujáramos, vamos a dibujarlo aquí. Vale. No sé si lo verán bien, pero aquí está dibujando el estocástico un movimiento en forma de cuña ascendente. Obviamente está claramente en zona de sobrecompra, aunque esto tampoco es muy importante en gráfico semanal, ya que puede permanecer durante largos tramos en dicha zona. Sin embargo, esta zona, este dibujo de cuña ascendente, bueno, nos estaría indicando que podríamos estar ante la posibilidad de algún tipo de corrección. Hay que tener mucho cuidado. Entonces aquí, en principio, tal como estamos viendo, lo importante sería ajustar nuestros stop loss si estamos posicionados largos, y de momento, bueno, sí que podría ser un lugar donde empezar a pensar en posicionarse corto, aunque yo esperaría ver algún tipo de vela que pudiera indicarme el comienzo de una posible corrección después de todo este tramo alcista, y sobre todo una vez que ya realmente sí que hay una ruptura clara del canal bajista que tenemos aquí, ya que realizó primero una ruptura, pero se fue moviendo apoyándose en lo que sería la resistencia de dicho canal bajista, hasta que ya aquí en esta vela de aquí ya vemos rápidamente un movimiento bastante violento al alza. Estos movimientos normalmente tan verticales luego viene de la mano de un movimiento en sentido contrario también de bastante verticalidad. Así que hay que tener mucho cuidado, ya que de momento estamos en una zona bastante complicada, y si tuviéramos en todo caso algún tipo de vela semejante a esta que tenemos aquí, o esta, superando, evidentemente que estamos hablando de un gráfico semanal, un cierre por encima de dicha zona de resistencia, sí que podríamos pensar
en que podríamos ver nuevos movimientos al alza. Pero hay que tener mucho cuidado de momento porque estamos en una zona delicada y podría producirse algún tipo de corrección. Aunque bien es cierto que este movimiento inusitado, bueno, tal como podemos observar aquí, fijaros, hubo tanteo, ruptura, luego cedió y continuó subiendo, ¿no? Y es un movimiento bastante parecido a este. De momento, no es aconsejable abrir corto si no tenemos algún tipo de pauta, bien sea en gráfico semanal o gráfico diario, que nos puede indicar que podríamos estar ante una corrección. No hay que anticiparse. Hombre, para aquellos más agresivos, bueno, pues podría ser una zona interesante para abrir corto, aunque yo normalmente no lo recomendaría porque prefiero ser más precavido, ¿no? No soy tan impulsivo, así que de momento no me gustaría a lo mejor pensar en abrir corto y que ocurriera exactamente como este movimiento que tenemos aquí, que prácticamente se asemeja a este que hay aquí. Justamente estamos en una zona de soporte, aquí de soporte, y vemos movimiento al alza. Aquí en este caso estaba resistencia, hay diferentes velas, 3 velas con larga sombra, no puede esta zona de resistencia y finalmente la doblega con bastante facilidad. Y para prevenirnos de un movimiento al alza, algún movimiento de caída, para luego a continuación ver ya una ruptura definitiva, pues sería aconsejable mantenernos quietecitos y esperar a ver acontecimientos. Vamos a ver un gráfico diario. Bueno, aquí tenemos el gráfico diario. Tenemos un hueco. Este hueco sí que va a ser interesante vigilarlo muy detenidamente, ya que después de justamente, vamos a ampliar aquí, justamente después de este hueco, que de momento no podemos determinar si estaríamos ante un hueco de agotamiento. En principio podría ser un hueco de agotamiento, ya que estamos ante una resistencia, una zona de resistencia importante, ¿no? Justamente esta vela de aquí era una estrella fugaz. El cuerpo es indistinto que sea blanco o negro, evidentemente si fuera negro mejor que mejor, pero realmente como decía es indistinto, da igual ser blanco o negro, ¿no? En teoría nos indicaba que podríamos estar ante un posible corrección, una corrección que bien podría ser, basándonos en velas, puede ser 2 o 3 velas a favor de lo que indicara esta estrella fugaz, que es una pauta bajista, o bien podríamos estar ante un giro de mayor magnitud. Evidentemente habría que esperar algún tipo de confirmación para posicionarse bajista. Sin embargo, en sesión del viernes, bueno, los alcistas continuaron el movimiento ascendente y justamente se detuvieron en el primer nivel de zona de resistencia, con lo cual, bueno, pues la verdad que nos dejaron un poco, estábamos esperando alguna vela que confirmara dicha pauta, y sobre todo si era una vela que cerraba, anulaba dicho hueco, que también hay que tener en cuenta que una cosa es anular y otra cosa es rellenar. Rellenar es que, por ejemplo, tuviéramos una vela, pero el cierre de dicha vela estuviera justamente por encima del cierre de esta. Lo que hay que buscar es una vela. Vamos a hacer un dibujo. Vamos a dibujarlo con el negro. Vale. Esta vela de aquí sí que nos indica que se ha anulado dicho hueco. ¿Por qué? Porque tendríamos un cierre hipotético por debajo del cierre de esta vela, que es la parte inferior del cuerpo. Esto se anula. Esto, por ejemplo, esta vela que tenemos aquí, ahora mismo no estaría anulando, sino simplemente rellenando. Entonces nosotros lo que vamos buscando es una anulación. La anulación sí que ya nos indicaría de que podríamos estar ante una situación, en principio, de corrección. Y eso sería lo que iríamos buscando, puesto que estamos en una zona de resistencia, teníamos una pauta, dicha pauta la verdad es que queda descartada prácticamente por el cierre de la vela anterior, pero estamos en una zona muy importante. Y este hueco, si tenemos una anulación de él, podríamos pensar en ver algún tipo de movimiento correctivo y no sería extrañar quizá una visita a esta antigua zona de resistencia entre los 0,9087 y 0,9147. No obstante, hay que estar muy atento a este hueco. Mientras el hueco permanezca abierto, los alcistas siguen dominando el partido y tal como podemos ver en el gráfico, es absurdo negar que aquí haya algún síntoma de debilidad por parte del alcista. Así que mucho cuidado
si vamos a posicionarnos bajista, ya que el gráfico semanal no deja lugar a duda de que el mercado es alcista. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado de que estamos en zona de resistencia y aquí puede ocurrir de todo. Esta semana que va a entrar va a ser bastante importante para ver lo que ocurre. Sería muy importante ver si tenemos una ruptura de esta zona con contundencia o bien realmente empieza a haber algún tipo de duda o puede transformarse en un movimiento lateral en zona de resistencia. Así que de momento sería en cuestión de anular, si estamos largos, anular nuestra posición si tenemos la anulación de dicho hueco. Este hueco, si se anula, cerramos posición. Si no, mientras no se anule, mantenemos posiciones alcistas. Pasamos al dólar yen. Bueno, aquí tenemos el gráfico semanal. Tenemos todo este movimiento al alza. Está claramente, tenemos la ruptura de esta directriz bajista, movimiento al alza de 2013, triángulo, rectángulo, se alcanza el objetivo teórico y lo vemos avanzando hacia esta línea que tenemos aquí, sobre los 110 euros. Bien, vamos a verlo en gráfico mensual. ¿Qué representa? Vale, aquí tenemos la vela mensual, una vela bastante importante, blanca, como podemos aquí observar, y aquí está esta línea. Bien, aquí tenemos un máximo, relativo descendente. Esto es muy importante. Tenemos aquí este punto, coincide con este, aquí hace de resistencia, aquí de soporte, soporte, resistencia, aquí resistencia, soporte, soporte, aquí titubeo en zona de resistencia, aquí actúa como resistencia. Estamos hablando de un nivel muy importante. Esto hay que tenerlo muy pendiente y llamativo que justamente si observamos el estocástico se encuentra en zona de sobrecompra, el semanal zona de sobrecompra y en diario también tenemos una fuertísima sobrecompra. Esto es bastante raro encontrarse en los tres espacios temporales que hemos visto, que el estocástico nos muestre claramente que tenemos una zona bien en este caso de sobrecompra, ¿no? Con lo cual hay que tener muchísimo cuidado de lo que pueda ocurrir, ¿no? Posiblemente la cercanía con el nivel que hemos visto, los 110-60, es un nivel de resistencia muy importante y justamente aquí, vamos a ampliar, aquí tenemos una vela, fijaros la ruptura. Hay aquí primero una vela, que es una peonza, de titubeo con la zona de consolidación, ruptura bastante violenta y sin embargo aquí ya tenemos una pequeña vela justamente acercándose a la zona de los 110, que va a ser el nivel a batir por parte de los alcistas. Es una zona bastante complicada, ya como estamos viendo aquí justamente en gráfico mensual, y hay que tener muchísimo cuidado, no vayamos a tener algún tipo de movimiento en nuestra contra. Vamos a ver ahora mismo, todavía no tenemos ni cierre mensual, va a ser muy importante ver el cierre mensual y el cierre semanal también va a ser muy llamativo, importante. Vamos a ver lo que ocurre. De momento está claro que hay fortaleza, sin embargo ya esta semana estamos viendo cómo la fortaleza que traía de semanas anteriores, bueno, pues se ha reducido bastante, con lo cual, bueno, hay que tener cuidado porque se aproxima, como mencionaba, a dicha zona de resistencia y por tanto aquí vamos a poner el gráfico diario. Aquí lo que estamos viendo en estos días es un movimiento de consolidación, así que hay que estar muy pendiente porque si perdemos el mínimo, vamos a dibujar aquí una línea para controlarlo. Si perdiéramos la zona 280-37, podríamos estar ante el inicio de una corrección. De momento una consolidación antes de atacar la zona de resistencia, algo normal, pero sin embargo hay que tener cuidado porque la fuerte sobrecompra que hay y ante un nivel bastante difícil de batir podríamos tener algún tipo de corrección, pero sigue siendo claramente alcista. Lo único que deberíamos es ajustar nuestros tolos si estamos posicionados a largo para que no nos pille, los osos no nos pillen desprevenidos y encontremos que podamos tener nuestras plusvalías se pueden ver
bastante mermada. No es cuestión después de quien se haya estado aprovechando de la ruptura de dicho lateral, pues que de pronto se produzca un movimiento violento bajista y perdamos parte de la plusvalía. Así que desde luego es situar un stop loss justamente como mencionaba, aquí por debajo de 108.37, y si tenemos un cierre por debajo de dicho nivel, bueno, sí que estaríamos ya ante una situación, bueno, que desde luego invita a pensar que estamos ante una corrección de corto plazo. De momento la tendencia claramente en el medio plazo sigue siendo alcista y vamos a ver, mejor. Y obviamente aquí tenemos ya una tendencia alcista, gráfico mensual, que nos deja lugar a dudas de que la tendencia sigue siendo alcista, es decir, que de momento lo más recomendable siempre está en esta situación, está alcista, y las correcciones aprovecharlas para posicionarse largo o bien para añadir posición, ya que deberíamos de operar a favor de la tendencia previa. Esto no descarta que dentro de lo que sería el corto plazo pudiéramos ver algún tipo de corrección o quizá la incapacidad de superar el nivel de resistencia, zona de resistencia, bueno, pues hiciera retroceder en la cotización. Bueno, pues esto ha sido todo y nos vemos en un próximo vídeo. Que tengáis un feliz trading.